José Calustro, voy a silenciar mi micrófono y voy a estar atento para que me vayan indicando de ir pasando a la siguiente diapositiva. Entonces termina Josué, luego continúa Berusque y así sucesivamente, y yo estaré atento. Muy bien, entonces Josué puede comenzar, por favor. Ok. Bueno, buenas tardes, licenciado. Buenas tardes a todos. Nosotros somos el grupo número 1 y vamos a exponer sobre los fines y medios, el saber político práctico del príncipe de Maquiavelo. Ahora se puede cambiar, Luis. Bueno, voy a empezar leyendo este pequeño fragmento que dice que el autor analiza el príncipe como saber político práctico, origen de la ciencia política actual. La ciencia empírica de la política contenida en el príncipe es el resultado necesario de la aplicabilidad de las reglas generales prescritas por Maquiavelo. Estas reglas prácticas, que son conocimiento político, están dirigidas a la fundación y conservación del Estado, la unidad del Estado en la solución práctica de los problemas concretos de la Italia en tiempos de Maquiavelo. La moralidad de los medios prescritos en el Príncipe es el resultado de la aplicación de la racionalidad sin ningún tipo de restricciones a la acción política. Bueno, aquí vamos a resaltar dos palabras claves, que es la moralidad y, bueno, también el tiempo concreto de Italia en ese entonces. Y bueno, más adelante vamos a explicar a profundidad el Estado. Pero, ¿quién vendría a ser Maquiavelo? Maquiavelo es ese padre del pensamiento político moderno, en otras palabras. Es el que lo inventa. Ahora sí puede cambiar de diapositiva, por favor. En sí, Maquiavelo no es un filósofo, viene a ser un historiador político y diplomático que estaba preocupado por el destino de su patria, Italia, que en ese entonces no era más que un puñado de ciudades fragmentadas y peleadas entre sí, donde el dominio lo tenía España y Francia, tenían el control, ejercían todo el control. Más importante, Italia estaba relegada. Y es en ese contexto en sí que es ese contexto que hace que florezca este pensamiento político de Maquiavelo, porque lo que añoraba era recuperar esa, esa antigua gloria romana que tanto caracterizó a Italia. Siguiente diapositiva, por favor. Y siguiendo la línea, Maquiavelo, en su escrito del Príncipe, nos entrega un saber práctico, un conocimiento aplicable al logro de los fines de la acción y sustentados en la observación de los hechos. Y es por eso también que cuando hablamos de Maquiavelo, hablamos de un realismo político. ¿Por qué? Porque para Maquiavelo la política se refiere exclusivamente a todo lo que hace el gobernador o el gobernante, pero toda actividad y toda decisión de quien gobierna debe basarse en el desarrollo de un mecanismo efectivo para el ejercicio del poder, el mantenimiento del poder y el crecimiento del poder. Y él crea este mecanismo, que son las reglas generales prescritas por él. Pero aquí es cuando yo les hablaba de la amoralidad, porque a Maquiavelo se lo conoce como una persona moral, se lo asocia con la maldad, la represión, la inmoralidad. ¿Por qué? Porque él cree que para que un gobernante se mantenga en el poder, tiene que dejar de lado todas las consideraciones morales y tiene que orientar sus acciones no en el deber ser, sino en lo que es, en lo real, en lo que funciona. Entonces, esta nueva forma, en otras palabras, del quehacer político, tiene una característica y esa característica es que es sumamente realista. Deja lo que es, reemplaza el idealismo por el realismo. Entonces, este realismo le da a la política su propio lugar, su propio sentido, un propio significado, porque deja de estar subordinado por la ética, la moral y la religión. En otras palabras, Maquiavelo es el primero que rompe con la tradición política clásica, iniciada por Sócrates, Platón y Aristóteles, quienes, según Maquiavelo, hablan de una naturaleza inexistente, que concibe a los hombres no como son, sino como les gustaría que fueran. Por eso Maquiavelo dice que la teoría, esta enseñanza política de los clásicos, es inútil y que la construcción de un gobierno no puede basarse en supuestos idealistas, no puede basarse en lo que es la especulación, sino tiene que entrar en lo que es netamente conocimiento, lo que es la realidad. Y ahora siguiente diapositiva, por favor.
Hay un capítulo en el libro para ilustrar mejor lo que es el realismo político para Maquiavelo. Entonces está en el capítulo 15. Y a ver, no lo veo bien. Ya. Sé que muchos, ya dice el capítulo 15, dice, sé que muchos han escrito sobre cómo se debe gobernar y me pregunto ahora si yo seré tachado de presuntuoso, sobre todo al comprobar que en esta materia me aparto de sus opiniones. Pero siendo mi propósito escribir cosas útiles para quien las entiende, me ha parecido más conveniente ir tras la verdad efectiva de las cosas que tras su apariencia. Porque muchos han imaginado porque muchos se han imaginado como existentes repúblicas y principados que nunca han sido vistos o conocidos. Porque hay tanta diferencia entre cómo se vive y cómo se debería vivir, que aquel que deja lo que se hace por lo que debería hacerse, marcha a su ruina en vez de beneficiarse. Pues un hombre que en todas partes quiera hacer profesión de bueno, es inevitable que se pierda entre tantos que no lo son. Por lo cual es necesario que todo príncipe que quiera mantenerse aprenda a no ser bueno y a practicarlo o no de acuerdo con sus necesidades. Y bueno, esto es lo que decía, que por esta invitación a no ser bueno, en otras palabras, es que a Maquiavelo se lo suele asociar con la maldad, la represión y la inmoralidad. Pero para terminar, El Príncipe, este libro, es un tratado político por el escritor Nicolás Maquiavelo, el cual lo publicó en el siglo XVI y es una de las obras filosóficas políticas más importantes de la modernidad. Y si bien es cierto que Maquiavelo le quita todo lo que es la ingenuidad, ¿cómo se le dice? La inocencia a este análisis político, al dar un análisis realista, a reemplazar el idealismo por el realismo, tampoco podemos decir que esto está mal, porque todo fue parcial. Los ejemplos históricos que usó para esta teoría, si bien los usó para su conveniencia, son ejemplos históricos que sí se dieron a lo largo de la historia. Y eso sería mi parte. Siguiente, creo que le toca a Brusca. Buenas tardes, licenciado. El príncipe y la acción política racional. Bueno, aquí hablamos de la lógica de Maquiavelo. Es planteante y habla de maximizar las probabilidades de alcanzar los fines prácticos que estén a nuestro alcance para llegar a un objetivo. Como dice el compañero, mayormente, digamos, hay cosas que hay que prescindir de ellas para poder llegar a un objetivo. Y bueno, en eso está una acción que es racional. Sí, por ejemplo, uno es maximizar adecuada al logro del fin del cual se dirige. Y la segunda sería el fin y los medios utilizados se eligieron mediante el uso en el uso consciente del mejor conocimiento relevante posible. Actuamos racionalmente si cumplimos un fin práctico para que resuelve nuestros problemas y posteriormente hacemos uso de todos los medios de los que disponemos para alcanzarlo. Maquiavelo observó los procesos políticos y las necesidades de Florencia e Italia para definir el fin práctico, fundar, conservar y engrandecer el Estado. Maquiavelo maximizó sus posibilidades de éxito desarrollando el saber político práctico con las reglas para el óptimo uso de las medidas disponibles. Bueno, aquí hablamos también, por ejemplo, que para la política, la mayor parte de los políticos dicen de que el tema del príncipe Maquiavelo, o sea, su obra, más que todo dice que es se transforma como una Biblia para el animal político. ¿Qué quiere decir? Para la política, digamos, que busca su propósito, digamos, ¿no? Su beneficio. Perdón, Verusca, por favor, ¿Sí? debe activar su video.
Ya, Y licenciado. luego debe indicarme para pasar a la otra diapositiva cuando ya le toque, ¿ya? Para que estemos ordenados y usted esté hablando en coordinación con la diapositiva que está presentando, ¿ya? Ya, Ahorita licenciado, estamos. disculpa. Ok, Bueno, listo. Ahora sí, adelante. siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, por favor, licenciado. Ya. Bueno, aquí en esta parte hablamos de la segunda parte sobre los fines del príncipe. El fin tiene doble significado, dice. Uno, es la obra o fin práctico. El fin es la realización de una obra concreta. Constituyen una guía práctica de la acción política hacia la que organiza los medios disponibles. Y la segunda parte sería la causa última de la acción política. El fin consiste en beneficio o recompensa que obtiene la realización del fin práctico. Estos beneficios o bienes políticos individuales son los que satisfacen los significados desde el animal político, sin deseo y sin beneficio. Dice que sin deseo y sin beneficio no existiría la acción política. Maquiavelo asegura que sin buena tropa, es decir, sin seguridad, no puede acceder al bienestar y a la libertad. Bueno, aquí en la lectura, él explica también que para ganar una guerra tiene que tener un buen ejército y para llegar a sus fines, digamos, tiene que tener gente de confianza, de su confianza, digamos, ¿no? Para no ser no ser, no ser derrocado. Él habla más que todo de que también, bueno, él, él tiene que, ¿cómo se dice? Bueno, prescindir de algunas cosas para llegar a su fin. Siguiente diapositiva, licenciado. Bueno, aquí hablamos de la Italia en tiempo de Maquiavelo. Maquiavelo fue esencialmente un florentino del primer cuarto del siglo. En el siglo XVI, El Príncipe lo escribió mirando al mundo desde Florencia. Desde ahí Maquiavelo observó que el conjunto de proceso político italiano como parte de un conjunto mayor. El sistema político europeo está en Florencia, en el centro de estos dos círculos. Aquí vemos uno que nos habla de una Italia de menor diámetro, no habitada o sea, no había ni paz ni seguridad, y esas dos razones eran las principales que manejaban para que él se inspire a escribir esta obra. Luego habla de Europa mayor, de Europa en mayor diámetro. Siguiente diapositiva. Luego en la primera parte, la división interna, y tenemos la segunda parte que es la inestabilidad del segundo gobierno. Uno sería de Italia, el primer círculo, y la otra la división interna. En la primera parte, la división interna que vemos sería la poderosa República de Venecia, luego los estados pontífices y el reino de Nápoles, el educado de Milán y Florencia, la más débil de las 5. El sistema político italiano se define básicamente por las relaciones existentes entre 5 grandes, uno de los poderosos y verdaderamente relevantes. Siguiente diapositiva. Ya. Bueno, esto le toca a mi compañero.
Licenciado. A la anterior diapositiva, por favor. Una más, por favor, Lisa. Ya. Aquí ya nuestra compañera nos explicó cómo para Maquiavelo lo veía a Florencia desde en el centro de dos círculos, que uno era Italia y el otro era Europa. Italia, que era de menor diámetro. En este lugar él decía que no había paz ni seguridad por dos razones principales, que era la división del Estado y la inestabilidad del gobierno. La división del Estado ya nos mencionó a las 5 regiones en las que estaba dividida. Y ahora yo les voy a explicar sobre Europa de mayor diámetro, que sería el segundo círculo. Aquí Maquiavelo nos dice voy a explicar el segundo punto de la inestabilidad de los gobiernos. Ya nos explicó sobre la división del gobierno. La inestabilidad de los gobiernos, él nos dice que una de las razones era que debilitaba a Italia era la falta de unión que había en esta, la escasa de legitimidad de los gobiernos, o sea, la falta de poder o la dominación, esta era la que sostenía la legitimidad, y su escasa de estabilidad y fuerza sobre las leyes. Entonces, al ser Florencia un gobierno inestable y se encontraba dentro de los países, dentro de las regiones que tenía un poco más de poder político, en el gobierno italiano, pero era representado como débil de legitimidad. También fue conociendo diversos regímenes políticos y conspiraciones fallidas dentro de esta, y ya que iba pasando, él decía de que al no haber un príncipe en el gobierno y haber un solo príncipe en el Estado, habían varias en el cual un gobierno no se podía sostener, no había unión. Entonces los príncipes iban ascendiendo y caían continuamente, de acuerdo, ya que eso se basaban en su virtud y su fortuna, pero a todo esto él nos decía que para poder gobernar, dominar un Estado, había que ser amoral o carecer de la moral, como ya nos había mencionado nuestro compañero. Es la única forma de poder dominar un Estado y que todo príncipe quiera mantenerse en este y aprenda a no ser bueno y poder aplicarlo de acuerdo o no a las necesidades que se les presenten, ya que en este texto citamos a Weber, el poder él lo transformaba en dominación. Entonces decía que para poder manejar a un grupo había que tener la dominación dentro de esta para que haya obediencia, para que se pueda manejar a un grupo. Entonces sostenía ya que mediante la obediencia era que sostenía a la legitimidad. Es decir, que lo manifestaba todo esto empíricamente del poder, y era la única forma de poder unirlo y tener estabilidad dentro del Estado. Maquiavelo estaba convencido de que un Estado se debería fundar, el Estado italiano se debería fundar solo si habría la dominación por un solo príncipe, no por varios como estaba dividido.
una vez esto fundado por un solo príncipe y expulsar a los que no aportaban, es decir, a los extranjeros, ya que el gobierno del nuevo príncipe, bueno, en esa época los súbditos lo respaldarían y se podría manejar de esta forma bien un gobierno. Y ahora les voy a explicar el segundo círculo, que es Europa, el de mayor diámetro. En este, Maquiavelo escribe el príncipe cuando este continente se encontraba en una revolución política. Entonces, el nacimiento del Estado moderno pasó desde la Edad Media a los tiempos modernos. Esto significaba que había un reemplazo del feudalismo por el Estado moderno. Entonces, las características de esta transformación fue la concentración y poder centralizarlo, el poder político en el poder del príncipe. Entonces el rey medieval europeo, que bajo el feudalismo era un señor más, pero ese se estaba transformando en un rey absoluto y surgieron, ya que debido a esto, a efecto de esto, dentro de un territorio, este empezó el reclamo para sí su propio monopolio y generó la violencia física legítima. Siguiente diapositiva, Listen, por favor. Siguiente. Las perspectivas. Italia se encontró de alguna manera retrasada en sus desarrollos políticos respecto a otras potencias extranjeras. Maquiavelo, los estados italianos más antiguos pero divididos, se mostraban imponentes frente a los nuevos y poderosos estados nacionales vecinos. Maquiavelo se ocupaba de los estados extranjeros más relevantes. Bueno, Maquiavelo observaba que Europa y podía ver que Italia se encontraba Maquiavelo se ocupa de los estados extranjeros más relevantes para la política italiana. El Estado italiano sí deseaba seguridad, prosperidad, ya que no tenía más alternativas, que era la unidad de la región, de todas las regiones, y así poder tener más fuerza. Maquiavelo, ya que se veía vulnerable ante lo que estaba sucediendo en el exterior por las revoluciones, Maquiavelo responsabilizaba a la Iglesia de ser el principal obstáculo para la solución de los problemas italianos, ya que él decía que la Iglesia ha mantenido divididas a Italia, ya que tampoco se hacía cargo de que él decía que no era lo suficientemente fuerte la Iglesia o poderosa como para ocupar este cargo de poder gobernar a toda Italia, y tampoco permitía de que otra potencia lo haga, siendo que esa era una de las causas para Maquiavelo de que Italia no haya podido nunca unirse bajo un solo gobierno y que siempre esté bajo el mando de varios príncipes, ya que decía que Italia siempre necesitaba terminar sus problemas y ser unificado en un solo estado y no en varias regiones. Siguiente diapositiva, por favor, Lisa. En conclusión a todo esto, el problema principal era que la legitimidad, ya que la legitimidad nos referimos con la dominación, el poder de los gobiernos
los conflictos que habían dentro de la región y la debilidad que se mostraba. Para resolver este problema era la unidad, la fundación del Estado italiano, y era el fin fundamental del príncipe. Siguiente diapositiva, Lisa. Buenas tardes, Elisa. Buenas tardes, compañeros. Voy a continuar el tema sobre los medios en el príncipe. Para que alguien pueda alcanzar sus objetivos, este alguien debe de cumplir, ¿no?, ciertos medios e instrumentos. Maquiavelo hace énfasis en un ejemplo en el texto sobre la arquería. Si un arquero no tiene unas virtudes en la arquería, si no tiene un arco o una flecha, no podrá lograr su objetivo, ¿no?, de dar en el blanco. ¿Cuáles son las funciones del príncipe, ¿no? Pues se resume en fundar, en conservar, engrandecer el Estado. Por lo tanto, para que el príncipe virtuoso deberá tener una capacidad para poder gobernar, y si ésta no lo tiene, se deberá elegir a uno que tenga las capacidades para poder gobernar. Aquí hay una frase en el texto, ¿no?, que dice que el príncipe debe apoyarse en lo suyo y no en lo ajeno. Bueno, yo esta frase la entiendo como cuando alguien necesita un consejo, ¿no? Debe de apoyarse siempre en lo más cercano, que debe ser un pariente, no un familiar, y dejar en segundo plano a las amistades. El príncipe tiene unas cualidades. Debe tener unas cualidades como el coraje, la energía, el vigor, la fuerza, la destreza, el carácter de voluntad, la inteligencia, astucia y etcétera. La siguiente diapositiva, por favor. La conservación de los príncipes nuevos. Todo político práctico que desee mantenerse en el poder, según Maquiavelo, debe de cumplir ciertas reglas. La primera, una vez adquirido al nuevo heredero, se debe de extinguir al príncipe que gobernaba anteriormente. Segunda regla, el nuevo heredero debe respetar las costumbres y preservar las leyes que ya se tenían, conservar los impuestos y solo realizar algunos cambios estrictamente necesarios. Regla número 3. Hacer un buen uso de todas sus cualidades. Regla 4. El príncipe debe ganarse el apoyo del pueblo y cuidarse de las conspiraciones. Regla 5. Es mejor conservar una ciudad acostumbrada a vivir libre que hacer gobernar a sus ciudadanos. Es imposible conservar o adquirir nuevos estados sin un buen ejército. Los ejércitos, en consecuencia, son necesarios para el logro de los fines del príncipe. En la siguiente diapositiva, por favor, Lisa. Ya. Bueno, el príncipe alcanza su mayor penetración política con el comportamiento de los gobernantes.
siempre con vistas al fin de conservar y engrandecer su estado. El príncipe que todo buen gobernante deberá necesariamente cometer actos de gran maldad esenciales para la preservación del Estado. El príncipe debe ser temido y al mismo tiempo debe evitar ser odiado. Debe ser imagen y autoridad del príncipe. Debe ser consistente con su dignidad de gobernante del Estado. El príncipe debe ser prudente. Debe de huir de los aduladores. La fortuna es lo que escapa al control del cálculo racional de la prudencia del príncipe. El príncipe prudente intentará siempre oponer su virtud a los impredecibles caprichos de la fortuna. Bueno, luego siguen las conclusiones del tema. Conclusiones. El príncipe como saber político para aplicar es una obra más lógica, más coherente, en el que nos dice que sí se puede, que sí se basó en hechos, en datos reales, en lo que estaba sucediendo en esa época, ya que Maquiavelo se basaba en todo lo que podía observar desde, como habíamos mencionado, desde Florencia, desde el centro de dos círculos, que era Italia y Europa, todo lo que sucedía alrededor, las revoluciones. En este sentido básico de la ciencia de la política, es este el sentido básico de la ciencia de la política, basarse en la realidad. Maquiavelo y su novedosa metodología era fundar ese saber para poder aplicar en un conocimiento empírico de la política. En segundo lugar, porque es para aplicar el conocimiento político de Maquiavelo, cobra sentido con vistas a un fin práctico que era lo más importante, que es la preservación del Estado, la unificación de este. En este sentido, la coherencia del príncipe proviene de su aplastante racionalidad práctica. Si lo que deseamos es maximizar nuestras posibilidades de realizar con éxito este fin, entonces necesariamente debemos hacer uso de los medios que estén a nuestro alcance. Y por último, el tercer lugar, que es el príncipe se originó a una atenta observación de todos los procesos políticos de la época. Es la respuesta de Maquiavelo a los problemas políticos italianos. La escasa legitimidad de sus gobiernos, la escasa falta de poder de dominación o poder de sus gobernantes, las continuas luchas entre sus estados, ya que porque esta se encontraba dividida, el Estado italiano se encontraba dividida en regiones, y ya que no había un solo líder, había varios príncipes, como lo llamaba Maquiavelo, varios príncipes quienes dominaban el Estado italiano. Y Maquiavelo se basaba en esto, de que solo había uno y así se podía manejar un buen gobierno. Los problemas políticos entre su Estado y la debilidad relativa de los pequeños estados italianos respecto de sus poderosos vecinos europeos.
ya que como estaba pasando en el exterior en el continente europeo las revoluciones constantes, estos eran más fuertes, cada vez iban ganando más poder. Italia se iba haciendo cada vez como más débil. Entonces, para poder tener seguridad y paz necesitaba ser unificado y que esta no se divida y que los estados más débiles pasen a manos de los que son los estados más fuertes, de los que iban ganando más poder en la revolución. La solución a estos tres problemas era una sola: la unidad política italiana. El manejo de solo haber un príncipe en el gobierno o un solo líder en el gobierno, la unidad fundaría legitimidad. Es decir, que un solo gobierno podía tener mayor dominación, mayor poder de este, sobre todo por el prestigio personal que obtendría el príncipe fundador. La unidad italiana terminaría con las luchas internas al entregar el monopolio del poder político a un solo centro. Y por último, un Estado único permitiría a Italia lograr un equilibrio de poder con sus vecinos, asegurando su seguridad externa. Porque ya debido a que como estaban en luchas constantes en el continente europeo, los otros iban, como ya mencioné, se iban haciendo cada vez más fuertes y este se iba debilitando. Entonces, para poder mantenerse necesitaba unificarse en un solo, así para poder tener seguridad y poder defenderse de los otros y no llegar a ser mando de los otros países que cada vez iban ganando más fuerza. Esas serían conclusiones, licenciado. Muy bien, compañeros. Hemos escuchado la presentación del grupo 1 sobre la lectura complementaria, los fines y medios del saber político práctico del príncipe de Maquiavelo. Antes de comenzar esta segunda parte en esta presentación, por favor, acá han ingresado otros compañeros. Activen sus cámaras un momento para realizar el registro. Vamos a tomar la lista de los presentes. Están faltando todavía algunos más, por favor, un momentito. Realizamos el registro y luego pueden otra vez apagar su video. Faltan 3 personas más. Diana, Laura, por favor. ¿No están? Diana. Ahora sí, Laura. Bueno, al parecer no está Laura. Muy bien. Entonces, en esta primera lectura, cuando revisamos esta prolífica obra de Nicolás Maquiavelo, de partida tenemos que pensar en lo siguiente, de que esta obra de Maquiavelo marca un antes y un después en el desarrollo de la ciencia política. Es decir, a partir de Maquiavelo se habla de la ciencia política moderna.
Antes de Maquiavelo se pensaba en la posición idealista de los filósofos griegos Sócrates, Platón y Aristóteles. Y luego de Maquiavelo se habla de un realismo político. Entonces, como les decía, ese es un punto de inflexión, ese es un punto de quiebre en todo lo que ha significado el desarrollo de la ciencia política a lo largo del tiempo. Por eso es que Maquiavelo se convierte en una referencia para la clase política en la actualidad, por los consejos en torno a cómo acceder al poder, cómo mantenerse en el poder, cómo engrandecer el Estado, cuál debería ser el carácter que debe asumir el príncipe, o en este caso, en la actualidad, el gobernante ante el ejercicio del poder. Muchas veces ustedes habrán escuchado el hecho de que cuando se está en el poder, este es para ejercerlo, si no, no tendría sentido. Pero también debemos contemplar el hecho de que estar en el poder en la actualidad significa estar al servicio de los demás. Se convierte el gobernante en un servidor público. Entonces tenemos a los gobernantes y a los gobernados, tal como hemos empezado a ver en la teoría. Entonces hay unos mandantes, ¿no?, que es la sociedad, y hay el mandatario, ¿no?, el que manda, ¿no es cierto? Entonces, esa relación entre los mandantes y el mandatario que es el gobernante, debe cumplir con aquello que es mejor para el Estado. Ahí nosotros empezamos a hablar ya de uno de los objetos principales de la ciencia política, como es el Estado. El otro es el gobierno y el tercero son las naciones existentes dentro de un Estado, que esa es la tríada que habíamos mencionado de partida y es la esencia de la doctrina de la ciencia política. Pero cuando en la obra de Maquiavelo hablamos de los fines y los medios que deben utilizarse para poder ejercer el poder, para tener el poder, para mantener el poder y además engrandecer al Estado, entonces el saber debe ser práctico, no idealista, no de lo que es y no cómo deberían ser las cosas. Y esto tiene que estar muy apegado a poderse deshacer de los aspectos religiosos, de la ética, de la moral, ¿no es cierto? O sea, es dura esa proposición que hace Maquiavelo en su obra. Entonces, porque si nosotros queremos ejercer el poder, si nosotros queremos mantenernos en el poder, si el propósito es hacer más grande al Estado, entonces obviamente no lo podemos hacer con sentimiento, dice Maquiavelo en otras palabras. Entonces la moral debe desecharse, ¿no? Ahí tenemos que ver de que tenemos que ser duros en nuestro accionar. Por eso que habla de ejercer el poder de una manera práctica y no de una manera idealista. Entonces los aspectos éticos, morales, la religión, debe separarse del ejercicio del poder porque tenemos que ser fríos, ¿no es cierto? Esa es la recomendación. Pero además habla de las virtudes que debería tener un príncipe para poder ejercer el poder. Debe rodearse también de personas y sobre todo de las más capaces para el ejercicio del poder. Y debe alejarse de los aduladores, ¿no?, porque eso no condice con un buen ejercicio del poder, con una buena gestión que pueda hacer el gobernante. Entonces, indudablemente, la obra del Príncipe de Maquiavelo fue hecha en un tiempo en Italia donde, y fíjense de qué etapas estamos hablando del siglo X, entre el siglo XV y el siglo XVI, donde Italia atravesaba una situación crítica en cuanto a su unidad, porque en esos tiempos también se concebía que un Estado era poderoso en la medida que iba conquistando territorios.
cosa que obviamente ya en la actualidad no se hace. Pero fíjense ustedes, en pleno siglo XXI vemos el carácter expansivo que puede tener un Estado como el Estado ruso, por ejemplo, para poderse apoderar de un pedazo de tierra donde existen riquezas, ¿no es cierto? No es el territorio en sí mismo, sino es lo que posee ese territorio para poder aumentar la riqueza. Entonces, la relación que nosotros podemos observar, por ejemplo, de poder que puedan existir en un estado respecto de otro, en la actualidad tiene que ver mucho con la riqueza y no como lo que ocurría en el siglo XV o en el siglo XVI, que era la conquista de los territorios para poder engrandecer el Estado. Entonces, esta obra, obviamente, escrita de acuerdo a las necesidades que se planteaban en Italia para el fortalecimiento de sus regiones. Indudablemente, muchas de las cosas, muchas de las reglas que se establecen para el buen ejercicio del poder están mencionadas en esta obra, ¿no? Y que sirven, como les decía, como un referente en la actualidad para poder hacer el ejercicio del poder. Una de las grandes preocupaciones que siempre ha existido en los gobernantes es la lucha por el poder. El ser humano siempre, en el ser humano subyace esa necesidad de poder ejercer el poder. Porque un gobernante, cuando está en el poder de un Estado, parece que le ocurre algo, ¿no es cierto? Hay un proceso de transformación en cuanto a su carácter, en cuanto a su accionar. Entonces, algo pasará ahí en el ejercicio del poder, ¿no? Entonces, se le sube a la cabeza el poder, no se cree el omnipotente para poder ejercer el poder dentro de un Estado. Por eso es que los estados en la actualidad siempre han buscado un equilibrio en cuanto al ejercicio del poder del gobernante, ¿no? Porque un gobierno tiene sus contrapesos en otras instituciones, en otros poderes. El poder legislativo, ¿no? El poder judicial, el poder electoral. Entonces eso se convierten en contrapesos para que el gobernante también no se convierta en un dictador, pero aún así, cuando está en el ejercicio del poder, busca eliminar los otros poderes para convertirse solo en uno y el ejercer todas las formas de poder que puedan existir dentro de un Estado, ¿no? Entonces, esos poderes ejecutivo, legislativo, judicial y electoral que nosotros tenemos ahora, por ejemplo, permítanme a ver, hay un mensaje de un compañero que no escucha bien, dice seguramente su audio está mal. ¿El resto cómo están escuchándome? ¿Está bien? Perfecto, Sí, Alicia. Alicia, se escucha bien. Ya, entonces siempre alguien capaz que tenga algún problemita y estemos teniendo problemitas, bueno, el compañero, ¿no? Que se le corta el audio o el micrófono, etcétera. Pero seguramente estaba escribiendo. Bien, entonces, compañero, en este proceso de reflexión que estamos haciendo en torno a esta obra, yo quería hacer ese comentario de manera general para poder sintetizar ese material que estamos revisando ahora. Estas lecturas, obviamente, significan un punto de apoyo en lo conceptual y en lo temático específicamente, porque en esta primera parte del avance que estamos realizando en la materia, hemos hecho ya de partida una breve referencia a lo que son esos objetos esenciales de estudio de la ciencia política, como es el caso, vuelvo a recalcar, del Estado, el gobierno y la nación, ¿no? Objetos esenciales dentro del estudio de la doctrina de la ciencia política. Entonces, en esta lectura hemos visto, obviamente, cómo
el gobernante, en este caso, como uno de los poderes, el poder ejecutivo, debería ejercer el poder. Y fíjense, ¿no? Esas enseñanzas que están hechas en el siglo XVI, bueno, ahora nos encontramos en el siglo XXI, permanecen. Por eso es que esta obra, este pequeño libro, ¿no? Porque es prácticamente un libro de bolsillo, que ustedes siempre lo pueden encontrar en cualquier librería, ¿no? O venta de libros, es muy sabio a pesar de su corto volumen, ¿no? Y ha marcado un hito y ha trascendido en el tiempo. Podría decirse que es un manual político práctico de bolsillo que debería tener todo político para recoger la enseñanza en torno a lo que significa el ejercicio del poder ejecutivo. Bien, con ese comentario, compañeros, y a manera de preámbulo, quiero dar paso ahora a los comentarios que ustedes tengan, a las preguntas que puedan hacer a los compañeros del grupo. Esto no es un examen para los compañeros del grupo, sino es una referencia en la cual, bueno, todos hemos leído el material, todos hemos hecho nuestro mapa conceptual, todos van a presentar de manera individual su tarea, entonces conocen el tema que ellos han presentado. Ellos han presentado de la forma en la cual creían que eran los elementos más importantes para mostrarles a ustedes, ¿no? Entonces, en ese sentido, el resto puede hacer preguntas, puede hacer comentarios, puede opinar sobre cuál es la experiencia que han tenido en la revisión de esta lectura. Y para ello, por favor, todos vamos a activar nuestras cámaras y vamos a dar paso a los comentarios que puedan hacer. Adelante, por favor. Activen sus cámaras. Bien, ¿hay alguna pregunta, algún comentario que quisieran hacer acerca de la lectura? Algo que les ha llamado la atención, que les ha parecido interesante, que quisieran ustedes también comentar. Todos estamos en la libertad de hacerlo. Lo que se trata es de poder explotar esta lectura. Recuerden ustedes de que al haber hecho el mapa conceptual, nos han hecho una síntesis y cada vez que acumulemos unas 3 síntesis, ya tenemos esa evaluación. Y obviamente, si ustedes han hecho un buen mapa conceptual, su relectura no va a ser mucho más fácil de ahí en adelante para poder entrar en la evaluación de manera muy cómoda, ¿no? Entonces, adelante, por favor. Parece que Laura quería decir algo. Buenas tardes, Lice. ¿Me escuchan? Adelante. Sí, adelante. Adelante. No, no tuve problemas con mi cámara, porque con esta aplicación, primera vez que la uso, así que eso era, Lice. Bueno. Ajá, no podía Bueno. encender nada. Listo. Hay que navegar un poquito, familiarizarse, ¿no? Las plataformas sincrónicas estas, prácticamente tienen los mismos iconos, ¿no? Entonces hay que ver dónde están nomás para poder activarlos. Varía un poquito dependiendo del dispositivo que tengan. Bien, adelante. ¿Hay preguntas, compañeros? ¿Qué les ha parecido la lectura? ¿Se entendió? ¿Estuvo de fácil lectura? ¿Qué me dicen? Dicen, como mencionaba usted, antes era como que el gobernante tenía que ser, digamos, moral, pero digamos a la hora de la hora siempre tendría que ser, digamos, no sé, como decía, llevar al bien del, si es necesario mentir o usar la violencia. Es como algo que ya se sabía internamente, ¿no? Pero que no se veía reflejado en el pueblo, digamos, para que ésta mismo siga creyendo en el gobernante, algo por ahí. Sí, claro, tiene que ver mucho la época también, ¿no es cierto? Tiene que ver mucho la época, para ver cómo actuaban en ese momento. A veces, los gobernantes trataban de concentrar todos los poderes, ¿no? Ellos no solamente eran el gobierno del Estado, sino eran los legisladores, los que hacían las leyes, los que promovían el ejercicio del poder, etcétera. En cambio ahora, por ejemplo, nosotros sabemos que tenemos esa división de poderes, como le decía, que sirven de contrapesos para que ninguno de los poderes se exceda, ¿no?
Entonces, está el poder ejecutivo, legislativo, judicial, electoral, y obviamente hay controles cruzados, de tal manera de que alguna acción deba ser consensuada de una u otra forma. Entonces, para que el gobernante no absorba todos los poderes, entonces que existen estas otras instancias que son democráticas, porque ahí acceden representantes, por ejemplo, en el caso del legislativo, no acceden representantes de todas las regiones del país. En el poder judicial también hay un proceso democrático de elección, aunque sabemos, por ejemplo, las injerencias que el Poder Ejecutivo puede tener, ¿no? En la elección de esos otros poderes, ¿no? Como lo hemos visto, sobre todo en el Poder Judicial o en el Poder Electoral que existe en la actualidad. Entonces eso puede dar lugar también a contubernios, a pactos, ¿no? A un manejo discrecional, ya sea de la justicia o ya sea de la Corte Electoral, en un país que se concibe como democrático, como liberal, como participativo, ¿no? Entonces, esos aspectos obviamente en la actualidad se tienen y ha sido fruto de la maduración también en la organización del Estado, porque recuerden ustedes de que el Estado es una organización de tipo jurídico, política artificial, creada por el mismo ser humano. Entonces, en la medida de que se pueda ir mejorando eso, bueno, se va a ir mejorando también la forma de ejercer el poder en los estados, ¿no? ¿Otro comentario, otra Sí, pregunta? le hice un comentario gracioso. A Lo que ver, pasa es que, bueno, tengo un amigo que es abogado y siempre pues utiliza el término de que dice, es como dice Maquiavelo, dice, ¿no? El fin justifica los medios, dice, ¿no? Y bueno, claro, yo, claro, ya leyendo la lectura veo que él nunca utilizó esas palabras, sino así es, que la interpretación es eso, ¿no? Pero yo ya tuve de decirle que no, o sea, de llevarle la contraria, digamos, ya por conocimiento claro. ya de, ¿no? ¿Dónde dice Pero, eso, no? o sea, mayormente a unos cuantos abogados que he escuchado, pues siempre se refieren a ese término, digamos, ¿no? Que Ujú, Maquiavelo dice que el fin justifica los medios, y sin ujú. embargo solamente es la lectura y no lo había dicho él, ¿no? Claro, lo que pasa es que la obra dice fines y medios del príncipe, no es que esté diciendo el fin justifica los medios, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre. Por eso es importante leer las versiones originales de los libros, ¿no? Porque a veces algunos hacen decir a los autores cosas que no dijeron, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de la lectura, ¿no? De la fuente de información para evitar tergiversaciones, para evitar transmisión de ruido de la información. Entonces, el título de la obra dice Fines y medios, el saber político práctico del príncipe, ¿no es cierto? Entonces, leyendo entre líneas, hay que hacer ciertas precisiones. La interpretación es importante también. Evidentemente, con ese carácter práctico que tiene Maquiavelo, decía, bueno, en otras palabras, interpretando también, pensemos con la cabeza, no pensemos con el corazón, ¿no es cierto? Eso es lo que se puede traducir. Sí, es cierto. Y ahora los sentimentalismos aquí en el ejercicio del poder no van. Por eso es que tenemos que separar, ¿no? La moral, la religión, porque eso nos hace muy blandos, dice, ¿no? Esa es la interpretación que se puede recoger de la obra del príncipe. Entonces, cada vez que nosotros hacemos una lectura y volvemos a leer una relectura de un material, entonces podemos ser más acuciosos, más precisos en nuestras apreciaciones. Por eso es que le decía yo en la presentación del programa, el leer, el releer, el volver a leer lo releído, ¿no? Es provechoso, porque ahí uno va aclarando las cosas y va entendiendo mejor, porque ningún libro dice, por esto ustedes deben entender esto, no dice eso en ningún libro. Entonces uno tiene que leer con calma,
¿no? Con los puntos y las comas para saber qué es lo que está diciendo, como el caso que estamos tratando ahorita, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, algún comentario más, por favor? Listen, buenas tardes. Adelante, adelante. Una consulta, una pregunta más bien, quizás al margen del tema, pero ya que Maquiavelo nos introduce estos conceptos de Estado, de gobierno, entendiendo que los estados son permanentes, permanecen en el tiempo, los gobiernos cambian, son transitorios, el concepto de sector público, ¿podemos decir que es igual a gobierno? Bueno, cuando hablamos del sector público, hablamos de toda esa estructura burocrática que hace al Estado, sobre el cual el poder ejecutivo funciona, pero en parte también, porque cuando hablamos del sector público involucra otras instituciones, no solamente nacionales, sino también subnacionales. Fíjense ustedes, para hacer un ejemplo con el caso de nuestro estado. Hay un gobierno central, ¿no? Hay gobiernos departamentales que son subnacionales, ¿no? Entonces las gobernaciones, los municipios, inclusive las universidades son parte de todo un sector público. ¿Y cuál es el sector público? El sector público es aquel que funciona con los recursos de todos los contribuyentes, ¿no? Pero tenemos un aparato central que es el gobierno. Y luego tenemos los otros gobiernos subnacionales. Y todos ellos están basados en un presupuesto. Están basados en recursos. Entonces, eso es lo que caracteriza a lo que es el sector público. El Estado somos todos, ¿no? Sector público, sector privado, todos los estantes y habitantes dentro de un territorio que forman el Estado, entonces somos todos. Y ahí viene ya la diferencia, ¿no? Entre el Estado y el sector público. Entonces no es lo mismo decir Estado que sector público. ¿Está bien? ¿Se entiende así? Sí, listen, gracias. Bien. A ver, otra pregunta, otro comentario. Bien, compañeros, lo que se trata con esta lectura es justamente es que todos leamos un material que es de apoyo a nuestro avance en los temas de la clase, pero que además promueva el comentario de ustedes, las cosas que les llama la atención, las particularidades que han encontrado en la lectura, las aclaraciones que se puedan realizar, para poder aprovechar cada vez mejor este material. Y como les decía, si ustedes vuelven a leer esta lectura, van a encontrar otras cosas interesantes. Y si vuelven a releer, van a seguir encontrando cosas así. Porque son papers, son lecturas bien elaboradas, ¿no? Que nos dicen mucho. Podrá tener 10, 15 páginas, no 20 páginas, pero nos transmiten mucha información, mucho conocimiento ya que ha sido debidamente sopesado, es decir, pensado para escribir. Cada línea que se ha escrito ha sido bien pensada. Son artículos científicos, ¿no es cierto? Entonces, de ahí de que en la medida que nosotros tengamos la posibilidad de volver a releer, es importante hacerlo para poder afianzar nuestro conocimiento. Muy bien, como primer ejercicio, esa va a ser la tónica, es el formato en el cual nosotros vamos a revisar estas lecturas complementarias a lo largo de todo el semestre. Entonces, de acuerdo a lo que les había mencionado también, hay la necesidad ahora de poder nominar a 4 compañeros también para la siguiente lectura de aquí unos 10 días. Quisiera saber los nombres y luego yo les voy a colocar en la plataforma la lectura y voy a colocar la fecha para la cual vamos a programar. Entonces, ¿quiénes se anotan para la lectura número 2, por favor? Yo, Lisa. A ver, su nombre, por favor. Noelia Romero. Silvia Noelia Bel Romero. Silvia Noelia Bel. Bel Romero. Bel es su apellido, ¿no es? Sí. Ya.
Abel, Silvia. Segundo, ¿quién? ¿Quién, por favor? Número 2. Pero ahí alguien está queriendo compartir. Ahora sí. ¿Quién más? Bueno, hay dos formas de hacerlo. De una forma democrática y de una forma... Yo me animo, licenciado. A ver, ¿quién? Luis Miguel Luis. Ledesma. Ya, Ledesma, Luis. Ya, Ledesma, Luis. Tercero. Vamos. Laura. Morato. Yo, Licen. Carla Ivana A Torres. ver. Ya, Torres, Carla. Una más, por favor, o uno más. Yo, Licen. Morato. Yesenia Robles. Robles. Ya, Yesenia Robles. Bien. Entonces, compañeros, mañana ya van a tener activada en la plataforma la lectura número 2, la conformación de este grupo y también la fecha de la presentación, que está alrededor de 10 días. Mientras tanto, seguimos nosotros con nuestro avance, con otras actividades que vamos a ir intercalando. ¿Está bien? ¿Hay alguna pregunta? Dicen, ¿Todo claro? Sí, adelante. yo no la tengo inscrita todavía la materia. Recién la voy a adicionar el lunes y no puedo entrar a la plataforma. ¿Quién O sea es? que no puedo subir Ah, Laura, ¿no? la... Ya, ya, Sí. perfecto. Ya, pero su compañero le están compartiendo la lectura, ¿no? ¿Ha podido hacer la Sí. primera? Ah, ya, Sí. muy bien. No hay problema. Entonces, luego que ya, sobre todo los que no están inscritos oficialmente todavía, después hasta el 14 creo que son las adiciones, después de ello ya van a poder acceder y obviamente sería bueno que a partir de ello también se incorporen a un grupo, ¿ya? Mientras tanto, estoy entendiendo de que los que están ahorita en este grupo son los que están inscritos ya, ¿no es cierto? Y pueden acceder bien a la plataforma. Muy bien. Ya. Listo, compañero. Entonces, si no hay Gracias. más, entonces agradecerles por su asistencia a la sesión de hoy, que tengan una buena tarde y nos entraremos a nuestra